Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. A través de un comunicado, Hamás dice que ha aceptado el acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza. Una gran noticia, por donde se mire. Bueno, esto fue propuesto por mediadores de Qatar y Egipto, para ponerle también paño frío a esto, porque no es un acuerdo necesariamente con Israel. De hecho, está lejos de la propuesta o que Israel sienta que ese es el acuerdo. Bueno, el grupo islamista aseguró que el jefe político de Hamás, que Ismail Haniyeh, se comunicó con los funcionarios mediadores para aceptar esta tregua. Todavía se desconocen los detalles de este acuerdo, pero los expertos y fuentes cercanas a estas conversaciones creen que incluiría el intercambio de rehenes israelíes en Gaza por prisioneros palestinos en Israel. Desde el gobierno israelí aseguraron que enviarán una delegación para discutir las condiciones del acuerdo y que sean el acuerdo o las condiciones solicitadas por Israel. Por eso digo que hay que paño frío y no sobreentusiasmarse, porque claro, cualquier alto al fuego a uno le genera de inmediato una esperanza, pero es que nadie la esperanza porque si no puede haber frustración. El gabinete de guerra decidió continuar con la operación en Rafah y confirmó ataques en el este de la ciudad contra objetivos de Hamás, nos referimos a Israel. Además, el ejército de ese país también aseguró que los operativos no se detendrán en Gaza, seguramente hasta que revisen las condiciones de este intento o este principio de acuerdo, al menos Hamás con Qatar y Egipto, que han sido dos operadores o dos intentos de negociación neutral en el conflicto. Vamos a la mesa de conversación. Dramático, ¿eh? Dramático lo que ocurre. Don Francisco, déjeme presentarlo primero. Sí. Aquí está, porque además tiene intereses particulares en esto, porque es parte de Francisco Chaguán, senador de RN, integrante de la Comisión de Salud, de la Comisión Mixta. Vamos a hablar de ese tema, pero esta noticia le sí, por supuesto. Yo fui uno de los 620 abogados chilenos que presentamos una acción ante la Corte Penal Internacional. Esa acción que presentamos los abogados chilenos fue admitida a tramitación. Rendimos prueba dentro de los términos probatorios que nos pidió la Defensoría de las Víctimas y esperamos que efectivamente los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y por supuesto el castigo colectivo y a nuestro juicio el genocidio que se está provocando en Gaza se detenga ya y creemos que una noticia alentadora sería un cese al fuego inmediato, es lo que nosotros hemos pedido y clamado, no solamente como descendientes de palestinos, sino porque efectivamente los crímenes de guerra que ya cuentan más de 41.000 muertos, entre ellos la mitad niños y mujeres, hablan de una barbarie, de un castigo colectivo que tenemos que detener. Y como país tenemos que hacer los esfuerzos justamente para que el entendimiento y finalmente el derecho internacional se imponga. Bueno, vamos a conocer más detalles pronto de esto y la reacción de Israel y si se consigue este alto el fuego, al menos unos días para ponerle tranquilidad. Vamos al tema local. Usted sabe que, a ver, dos datos de contexto. El día 12 de mayo, es decir, este domingo, ya tiene que estar en cumplimiento, tiene que empezar a cumplirse el fallo de la tercera sala de la Corte Suprema, donde señala que las ISAPRES deben devolver los pagos, los excedentes de los pagos o los sobrepagos que le cobraron a la gente. El cómo se cobra es, la superintendencia tiene una fórmula, pero el gobierno dice, no, momento, antes vamos a una ley corta para modificar y tratar de darle sostenibilidad, porque si son los términos que la superintendencia calcula, las ISAPRES caen los prestadores privados, los laboratorios que hay en todas las ciudades de Chile, en fin, hay un problema sistémico. Pero quedan cada vez menos días, quedan 6 días, 5 días, y el gobierno tenía que llegar hoy día con indicaciones. Por lo que yo vi, Francisco, se generó cierta desazón porque pensaron que el gobierno iba a llegar con indicaciones de más avance para llegar en estos pocos días a un acuerdo en esta comisión mixta. ¿Cómo lo toma usted como miembro de esta comisión? Sí, primero contarte, Matías, que lo que está en juego no es la quiebra de una o dos ISAPRES. Lo que está en juego es la quiebra sistémica de la salud en Chile. ¿Y por qué te lo quiero plantear? Porque acá hay una deuda que tiene tanto el seguro público de salud y el seguro privado de salud con los prestadores institucionales privados, vale decir,
establecimientos de salud. Entre ISAPRE y FONASA le deben 1.000 millones de pesos. 290.000 millones FONASA, efectivamente, y 650.000 millones las ISAPRE. Exactamente. ¿Por qué es tan importante esto? Para que la gente nos entienda de la perspectiva. Porque 6 millones de chilenos que están en FONASA hoy día se atienden justamente en las clínicas de región, en las clínicas de provincia, en los centros de salud, en los laboratorios. Usted me corrige, que es el experto. Entiendo que 52% de las personas que se atienden en la salud privada viene de FONASA. Así es. O sea, más que los privados. Más gente de FONASA en clínicas y laboratorios y centros médicos privados que gente de la ISAPRE. Entonces te das cuenta del impacto que esto puede provocar si hay una quiebra sistémica. Entonces ya tuvimos una experiencia con la quiebra de Más Vida, donde todavía no se paga justamente esas prestaciones a los prestadores institucionales privados y también a los prestadores individuales. Entonces acá lo que está en juego es la quiebra sistémica. Y lo que podría provocar una avalancha de afiliados de las ISAPRES a FONASA, que FONASA no puede administrarlas hoy día. De hecho, a través del modelo de libre elección, muchos de ellos se atienden justamente en las clínicas privadas. Entonces, ¿cuál es el problema? Las listas de espera, para ir poniendo datos, las listas de espera está, entiendo que en cerca de 2 millones de personas. 2 millones de personas, pero te quiero... Espera, y 300.000 operaciones esperando agenda. Pero te quiero decir algo más. Solo en cáncer, que es la principal causa de muerte en Chile, 17.000 garantías de oportunidad que están garantizadas, están vencidas. Vale decir, no hay un segundo prestador. ¿Tú sabes lo que significa para una persona que padece cáncer finalmente postergar un tratamiento médico? Imagínate esta avalancha adicional. Entonces, esto quiero ponerlo en contexto porque a veces cuando se habla en cuña es muy difícil señalar la gravedad de lo que estamos hablando. Y esto quiero agregarle, no lo dice un senador de oposición, hay un informe que sacó esta tarde del Colegio Médico que dice cosas similares. Esto es transversal, no es político, no es ideológico. La propuesta que nosotros hemos hecho... El riesgo sistémico está comprendido por todo el mundo. Bueno, y esta propuesta que nosotros le hemos levantado con mucha fuerza, transversalmente en el Senado, porque me tocó presidir la comisión, generamos una primera comisión de expertos, luego una segunda comisión de expertos transversal, y luego una comisión de exministros de salud de los gobiernos democráticos, y levantamos, por una parte, una propuesta para sacar adelante la agenda o la ley corta de salud, y por otra parte, las bases de una reforma a la salud. ¿Qué debiera involucrar esa reforma? Y por eso es tan importante. ¿La de largo plazo? Sí, la de largo plazo, que nosotros creemos, y me tocó negociar aquello durante la discusión de la ley de presupuesto, personalmente con la ministra de Salud, y logramos incorporar algunos elementos de esa reforma de largo plazo en esta ley corta. Dice relación fundamentalmente con la necesidad de crear un plan garantizado universal, que sea espejo tanto para los afiliados de FONASA como para los afiliados de las ISAPRE, que establezcan un fondo de compensación de riesgo, primero inter-ISAPRE, y que establezca además el término de las preexistencias y el término de las discriminaciones por sexo y edad. ¿Por qué es tan importante esto, Matías? Porque si una persona está en un ISAPRE que caiga en quiebra o no tiene insolvencia, se acogió a una propuesta que yo planteé, que efectivamente, en ese caso, tal como ocurrió en el caso de Más Vida, haya una licitación donde esa cartera de afiliados finalmente se asignara a otra ISAPRE o a otro seguro privado de salud con un fondo de compensación de riesgo. Eso es lo primero. Pero también dijimos, ¿qué pasa si es que una persona está en una ISAPRE, está cautiva porque tiene o tratamientos de alto costo, o enfermedades raras o poco frecuentes, o una hospitalización domiciliaria, básicamente preexistencia, y quiere moverse de una ISAPRE a otra? Hoy día no lo puede hacer. Y por tanto, la única manera de asegurar que los pacientes tengan derecho a esas coberturas es terminando con las preexistencias. Por eso he sido tan enfático que esta es la oportunidad de terminar con las preexistencias y las discriminaciones por sexo y edad. Pero además, nosotros hemos planteado... Pero esas ya están prohibidas, ¿o no? ¿Ah? Esas ya están prohibidas, esas ya no debieran existir en la tabla. El problema es que las preexistencias se mantienen. Las preexistencias no, pero las por edad, esas están prohibidas. Y hombre y mujer, eso ya no... No, lo que pasa, Matías, es que cuando tú tienes efectivamente preexistencia, y tienes de alguna manera una situación de cautividad que te impide moverte de una ISAPRE a otra. Entonces nosotros estamos pidiendo que se terminen con todas las discriminaciones por sexo y edad y que se prohíban además también las preexistencias. Y eso implica que se acabe la declaración de salud al inicio o al ingreso a una determinada ISAPRE. Entonces, esos son los temas que están en discusión. ¿Qué hemos planteado nosotros durante
este año completo que hemos estado dedicados con cuerpo y alma para sacar adelante esta reforma. Primero, le pedimos al gobierno cifras. Mira, solo llegaron con cifras este viernes pasado. Entonces tenemos una situación de, yo diría, displicencia o de falta de conciencia de la gravedad del momento que estamos viviendo en la salud. Pero espérate, entonces llegaron, nos entregaron estas cifras, nos dijeron, mira, que eran 1.589 millones. Ah, sí, estamos hablando de 1,5 billones. Y eso implica efectivamente un tema complejo. Entonces, ¿cómo logramos, primero, asegurar a los pacientes la atención? Sobre todo considerando que la actual reforma establece que si una persona está en un ISAPRE y está con un tratamiento de alto costo, está con un tratamiento GES, finalmente lo que tiene que hacer FONASA es garantizarle esa prolongación del tratamiento. Pero ojo, pero si la persona tiene una patología adicional, tiene que volver a la lista de espera, como todas las personas que están en FONASA, que están esperando largo tiempo finalmente para poder atenderse. Entonces, lo que está en juego, primero, es la terminación del monto y segundo, la fórmula de pago. Respecto a la fórmula de pago, hemos hecho algunas propuestas que fueron recogidas en las indicaciones que presentó recién hoy día el gobierno. Espérate. Hoy día, lunes 6, nos presentan las indicaciones para ser votadas mañana de una reforma o de una ley corta que tiene que empezar a entrar en vigencia el 12 de mayo. El domingo. Entonces, un acto de improvisación y displicencia total. Pero el gobierno decía que en un momento tengan paciencia porque va a llegar más o menos conversado, negociado. Hemos conversado, por supuesto que hemos conversado, conversamos durante todo el fin de semana. ¿Ustedes conocieron hoy día las indicaciones? Sí, pero hemos estado conversando. Acogieron algunas fórmulas que propusimos respecto a la fórmula de pago. 10 años, sí, para gente mayor en menos años. Pero ahora lo que estamos hablando básicamente es que se establezca la posibilidad de una transacción entre el seguro privado de salud, la ISAPRE, y el afiliado para generar un pronto pago. Vale decir, ¿qué pasa con una persona que es mayor, que tiene más de 60, no puede esperar 10 años finalmente a través del pago de excedentes para que se le devuelva o se le pague lo cobrado en exceso? Se le pague lo cobrado en exceso, esa es la palabra exacta, el verbo rector. Entonces lo que tiene que ocurrir es establecer fórmulas. Otra posibilidad es establecer bonos de deuda, que también es una fórmula que permita justamente la sostenibilidad del sistema. Entonces yo quiero hacer un llamado, porque estamos a pocas horas de tener una resolución de esta materia, que efectivamente ya se ha anunciado que un par de ISAPRES podrían caer en insolvencia, algunas... dos particularmente. Dos en particular. Y esto podría generar una escalada muy compleja desde el punto de vista de una crisis sanitaria de envergadura donde van a haber aumento de lista de espera y posiblemente muerte. Senador, lo que algunos se preocuparon es que en esta propuesta del gobierno no venía una rebaja en el monto final de la deuda, que al final eso es lo que hace la sostenibilidad del sistema, porque 1.589 millones de dólares las aseguradoras privadas probablemente no son capaces de pagar. Y claro, que dirían, bueno, que tienen que pagar, es que si no puedes pagar empieza a producirse la cascada. También estaba el tema de la mutualización, que podía bajar hasta 400 millones de dólares. Otros decían, hay un cálculo que hace la FEN, la Universidad de Chile, que también es un cálculo intermedio. ¿Qué pasa con el monto? Bueno, más allá de los mecanismos, ¿cuál es el monto que hay que devolver? Bueno, el tema es el quantum, como tú bien dices. La superintendencia llegó solo con el monto el viernes pasado. Se lo venimos pidiendo hace un año. Entonces yo creo que acá hay una falta de previsión o ciertamente una desidia por parte de la autoridad. Entonces, según la autoridad, según la Superintendencia de Salud, estamos hablando, como tú bien decías, de 1.600 millones aproximadamente. Sí. El tema es cómo se calcula ese monto. Durante la propuesta que hizo el comité de expertos de manera transversal, primero se habló de la mutualización, que nosotros la defendimos, presentamos la indicación, fue aprobada. El oficialismo, los parlamentarios oficialistas fueron al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dijo primero, a ver, esta iniciativa requiere patrocinio del Ejecutivo, requiere el patrocinio del Gobierno, y segundo, porque es una materia de seguridad social, y segundo, este tema se debe resolver con una propuesta del Gobierno. ¿Qué otras materias había hecho justamente, o propuestas había hecho el comité de expertos? Justamente la fórmula de la FEN. La fórmula de FEN
de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, y ahí está Álvaro Clark, que nadie podría sostener que es una persona cercana a la oposición, muy por el contrario. Él dijo, mire, acá tenemos que trabajar sobre la base de un precio pivote. Y justamente eso lograba afinar una cifra que cuando se hablaba de 1.000 millones o 1 billón de pesos, fundamentalmente de la deuda, esto hacía básicamente que la deuda quedara en 700 millones. Bueno, finalmente lo que ocurrió es que el gobierno no llegó con esas propuestas, ha insistido en una fórmula distinta y nosotros esperamos que acá lo que ocurra, básicamente, no por el bien de las aseguradoras privadas. Y mire, si acá van a haber otros seguros privados de salud, ya hay 2 que están con intenciones de constituirse. El tema no es ese, el tema es cómo aseguramos que no haya una quiebra sistémica de la salud en Chile y cómo aseguramos que ese paciente que tiene una hospitalización domiciliaria o una enfermedad rara o poco frecuente... Interrumpa el tratamiento. No interrumpa el tratamiento. Ya, pero esto es mañana, esto no es a fin de mes. Mañana en la mañana, a las 9 de la mañana, entiendo que empieza la votación, Así la es. comisión mixta. Así es. Y no sé si en la noche a los correos les van a llegar propuestas nuevas. No sé Bueno, hemos estado conversando, hemos interrumpido estas conversaciones porque estoy acá, María, pero hemos estado conversando prolongadamente buscando 2 cosas. Primero, fórmulas de pago. Ya. En eso quiero señalar que a lo menos las indicaciones que nos llegaron hoy día recoge algunas de las fórmulas que hemos propuesto. ¿Y el cuánto? Y el quantum es un tema en la cual aún no hay afinada una propuesta por parte del gobierno y como tú bien sabes, esta iniciativa es exclusiva del gobierno porque involucra una materia de seguridad social. ¿Y si mañana en la mañana llegan sin una propuesta distinta? Bueno, nosotros hemos dicho lo siguiente, Matías. Mira, nosotros no vamos a ser corresponsables de una mala ley corta. Y por tanto, si hay una crisis sistémica en la salud, el gobierno tiene que hacerse responsable. Y por tanto, si la fórmula no nos convence, no habrán votos de Chile Vamos, para esa reforma. Yo diría que en el Senado, incluso esa mayoría que tenemos en el Senado se va a extender justamente a los senadores de las distintas oposiciones para señalar claramente que con nosotros no va a contar para los efectos de poder sacar adelante una mala reforma y hacerse cargo el gobierno, lo que debe hacerse, respecto a una crisis sanitaria. Si no hay ley el domingo... Bueno, si no hay ley, te voy a contar lo que pasaría si es que no hay ley. El superintendente de salud tiene las facultades para emitir una circular para los efectos de establecer la fórmula de cumplimiento del fallo, porque los fallos tienen que cumplirse. Sí, claro. Y por tanto, eso va a ocurrir el día 12, con o sin ley corta, pero ciertamente los parlamentarios de Chile Vamos no nos vamos a hacer responsables de la desidia, del actuar con improvisación que ha tenido el gobierno en esta materia. ¿Cómo opera la lógica o la técnica legislativa desde la mixta, que es como tercer trámite ya? Sí. Se vota, son 5 y 5 de cada... Sí. ¿Cómo sigue ahí? Bueno, acá también hay otra materia. Estamos empatados en la comisión mixta. Sí. Si hay empate de las normas en 2 votaciones, se queda la ley sin norma. Por eso es tan relevante y tan importante que el gobierno proponga alguna fórmula que nos permita justamente... Si mañana no se aprueba en la mixta, ¿hay votación ahí mismo en la tarde a lo mejor? ¿O pasado mañana? O sea, lo que va a ocurrir es que si mañana el gobierno insiste en votar, porque nosotros estamos pidiendo que acá nos demos un espacio que permita ingresar alguna indicación que recoja alguna de las propuestas de la oposición. Si eso no ocurre, podemos enfrentarnos a un rechazo a la ley corta. Podrían empatar, vamos a suponer que, ok, 5 y 5. Así es. Si hay 2 empates en 2 votaciones, la norma se cae. ¿Se cae completamente o vuelve a la sala de origen? No. No hay ley. No hay ley. O sea, mañana podríamos, si no hay acuerdo, que yo tengo la esperanza que gente razonable llegue a acuerdos. Yo espero que lleguemos a acuerdo. En eso estamos trabajando, para eso estamos desplegando los esfuerzos, porque estamos conscientes de la crisis de la salud a que estamos a puerta. Y nuestras propuestas tienen el respaldo del Colegio Médico, de los centros de estudios transversalmente, del comité de expertos, de los comités de ministros de los gobiernos de la concertación y de centro derecha de los últimos años. Déjeme ocultar esa hipótesis de que usted tiene razón y que el Colegio Médico los apoya y que los centros de estudio transversalmente los apoyan.
al otro lado no hay gente irracional, no hay gente ignorante, no hay gente de mala voluntad. Personalmente me ha tocado entrevistarlo, a la ministra, conoce muchísimo del tema, no es prejuiciosa, no es una ideologizada, una mujer razonable. Yo tengo la mejor opinión de la ministra. Claro, y es técnicamente súper, y no es desideologizada, trabajó en el gobierno o sea, ayudó en tema de pandemia en el gobierno del presidente Piñera. Por lo tanto, ¿cómo le explica usted a la ciudadanía que al otro lado hay gente que piensa muy distinto y que esto puede llegar a que no haya un acuerdo? Porque si uno dijera gente que no se habla, gente irracional de un lado y de otro, lo entiendo. Esto pasa por donde... ¿Por qué llegamos a este punto? Llegamos a este punto porque la mayoría que tuvimos en la Comisión de Salud históricamente, y que solo se rompió con mi presidencia en la Comisión de Salud hace 2 años, establecía básicamente la negativa, o ese era el ánimo que había, de avanzar en resolver los nudos críticos que nosotros queríamos avanzar. Básicamente terminar con la preexistencia, terminar con las alzas unilaterales en los planes de salud y terminar con las tablas de factores o establecer una tabla de factores que efectivamente no tuviese discriminación. Durante muchísimo tiempo, el oficialismo, particularmente el socialismo democrático, se negó a avanzar porque estuvo esperando la fórmula de una reforma a la salud que avanzara un seguro único de salud. El gobierno del presidente Piñera recogió nuestras mociones, presentó el Plan Garantizado Universal, que yo le he señalado, que es parte del diseño de una reforma con un fondo de compensación de riesgo. Le tocó también al ministro Mañalich y al ministro Emilio Santelice encabezar ese esfuerzo, pero hubo una negativa. Luego vino los procesos constitucionales, muchísimo después, donde ellos supusieron que había un paréntesis, donde efectivamente esperaban que esto se resolviera con un seguro único de salud. Entonces yo creo que efectivamente hay un tema ideológico. Particularmente radicado en el segundo piso de la moneda, que se niega fundamentalmente... ¿Quién ahí tiene...? ¿Pero por qué me dice el segundo piso? Porque ¿Quién está ahí? Bueno, de alguna manera ha sido difícil poder avanzar en el diálogo. La ministra ha tenido la mejor disposición. Lo único que se me ocurre ahí que está el exdiputado Crispi, que era de la Comisión de Salud. ¿Tiene que ver con eso? Bueno, yo creo. Se me ocurre porque él era un diputado que se dedicaba a los temas de salud. Pero yo le quiero señalar que todavía hay personas que creen que la fórmula de avanzar a un seguro único de salud y no entienden, tal como lo señala el Colegio Médico, que la provisión mixta, vale decir que hay un seguro privado de salud y un seguro público de salud, que tengan sinergia, que le permitan afrontar los desafíos como ocurrió en la pandemia, o enfrentar la disminución de las listas de espera, es un imperativo. Entonces, yo diría que todavía hay personas que esperan generar un sistema único de salud. Y acá lo están haciendo básicamente de facto, porque finalmente si cae el sistema, si hay una quiebra sistémica... A lo que usted supone que es un obstáculo, estoy dando por buena su teoría, no es que yo la escriba, pero para hacer el juicio, el análisis crítico. ¿Es la ministra el obstáculo? No. ¿Es el subsecretario, algún subsecretario el obstáculo? No, yo diría que acá... ¿Es el superintendente el obstáculo? No, yo diría que acá esto es una decisión política. ¿Es el exdiputado Crispi el obstáculo? No, yo creo que acá es una decisión política. ¿Quién es el obstáculo? Yo quiero llamar al presidente. Y yo quiero emplazar al presidente. Porque acá hay que hacerse cargo de la crisis a la salud y que vamos a estar expuestos en los próximos meses. Y por tanto, esta decisión política es una decisión política del presidente de la República. Y por tanto, yo lo quiero emplazar. Que se ponga en los zapatos, que tenga empatía con los pacientes que están en lista de espera. Esto puede provocar de verdad una crisis en la salud. Por lo menos que haya una garantía desde el punto de vista del pago, el pronto pago también a los prestadores institucionales, públicos, o sea, privados, me refiero, por parte de FONASA, que permita justamente enfrentar la deuda o el no pago de las acreencias que se puede provocar si es que hay una crisis en la salud. Francisco Chaguán, senador de RN, integrante de la Comisión de Salud, de la Comisión Mixta en este caso, pero mucho además, tiempo... Sí, pero además yo soy presidente de otra comisión, que es la Comisión de Seguro Catastrófico en Salud para los pacientes de FONASA. Y esta es la herramienta que además tiene el Estado para mejor administrar la lista de espera. Entonces, lo que yo le he pedido también al gobierno es que también tengamos una herramienta que permita mejor administrar la lista de espera. En su momento, los senadores oficialistas votaron en contra de este seguro catastrófico. Entonces, yo le pido que esto sea parte de un paquete en términos de una reforma, las bases de una reforma, un seguro catastrófico de salud para los pacientes de FONASA para administrar la lista de espera y, por último, una ley corta que, en definitiva, permita que haya continuidad
Mañana es el día. médicos. Mañana es el Mañana día seguimos. y tenemos esperanza con los... Quedan horas de que a las 9 de la mañana para que haya acuerdos de razonabilidad por el bien de todos. Senador Chaguán, Muchas gracias, Matías. Gracias, hasta luego. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en flujos de caja, con bancos, remuneraciones, mire, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UFs al año. Todo en info, toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hace un par de semanas ya supimos que el tribunal que juzgó, pues ya es pasado, a Héctor Yaitul, el líder histórico de la CAM, decretó su culpabilidad, o sea, condena, y por 4 delitos, bastante importantes, ley de seguridad del Estado, en fin, hay cuatro delitos bien claros en contra de él. La Fiscalía Especializada pide 25 años, pero mañana, al mediodía o a la 1 de la tarde, el Tribunal Oral de Temuco dará el veredicto. ¿Cuántos años de prisión efectiva se entiende? Porque en este caso no hay o no concurren las atenuantes de la irreprochable conducta anterior. Esto no es una opinión, pues esto es lo que dice la Fiscalía. Bueno, y se toman medidas para eso, porque puede ser, la historia indica que hay que tomar cuidados y ciertas prevenciones para lo que puede ser la jornada de mañana en la zona. Qué mejor que tener aquí al delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva. Gracias por estar esta noche con nosotros, José. Hola Matías, gusto de saludarte. Igualmente, pues, bueno, mañana es un día especial en la zona donde no puede pecarse de inocencia, de improvisación, hay que tomar medidas preventivas. ¿De qué se trata lo que estamos hablando? Bueno, efectivamente, nosotros en la región de la Araucanía tenemos cifras respecto a una baja considerable, digamos. Estamos hablando, imagínate, Matías, del 2021 teníamos alrededor al año de 927 delitos ligados a la violencia rural, crimen organizado, atentado incendiario, robo de vehículos en contexto de ruralidad. 127 en un año. En un año. En un año, casi ¿ya? 1000 en un año. El 2022 tuvimos 580, el 2023 480, hoy día lo que va del año tenemos 73. El año pasado tuvimos, por ejemplo, a esta misma época del año teníamos 214. Porque en la época de enero, febrero, marzo son los donde hay más de este tipo de delitos. Es decir, hemos tenido una baja, yo creo que la curva tuvo una baja desde el 2021 en adelante, bastante que ya ha hecho tendencia. ¿Y desde cuándo está el estado de excepción constitucional? Alrededor de ese tiempo, estuvo un tiempo sin estado de excepción, pero coincide, digamos. Coincide. No en todo el tiempo, pero sí hay coincidencias. Pero la verdad es que el estado de excepción ha sido una de las medidas que ha ayudado, digamos, a una baja considerable. Pero otra de las medidas que han sido fundamentales entre las legislativas, como la ley de robo de madera, también la ley Naín, también la ley de usurpaciones, ha sido los éxitos investigativos que ha tenido el Ministerio Público. Y en ese sentido ha habido también una estrategia del gobierno de fortalecer las capacidades, lo vi en su entrevista al fiscal Roberto Garrido. Ayer lo tuvimos, claro. Efectivamente, y hablaba de justamente la colaboración que ha tenido el gobierno en generar mayores capacidades en el Ministerio Público para que la Fiscalía pueda llevar a cabo buenas investigaciones con personal, investigaciones que son complejas. Ya lo vimos, digamos, en el juicio, ¿cierto?, de Yaitul. Era justamente en un contexto de complejidad, de ruralidad, de mala conectividad. Difícil muchas veces es situar a la persona en el lugar donde no hay cámaras probablemente. Hoy día, si usted en el centro de Santiago comete un delito, lo más probable es que haya o cámaras privadas o públicas. Más de una, pero más de una que den, ¿cierto?, con algún responsable. En el sector rural es mucho más difícil también situar a una persona por la señal telefónica, porque a veces hay lugares que no hay señal simplemente de celular. Entonces, hay mayores complejidades y la decisión también del gobierno ha sido generar capacidad en las distintas instituciones, entendiendo que esto es un tema de Estado. Es decir, esta baja en la criminalidad en la zona obedece a multifactores, ¿no es cierto? Multifactores, desde mayor presencia y capacidades en los territorios, pero también, como le decía, éxitos investigativos, también legislación ad hoc
que se ha hecho cargo en particular del crimen organizado. Detrás de la violencia extrema siempre hay un negocio. La realidad nacional e internacional nos dice que detrás de crímenes de estas características, donde hay organizaciones, siempre hay un negocio. Y hemos descubierto que está el negocio del robo de madera, está el negocio del narcotráfico. El salmón, entiendo, en la zona más también costera. Hoy día estamos trabajando con la industria salmonera porque efectivamente ellos han sido víctimas, sobre todo en rutas, de robos también importantes y del crimen organizado. Y en ese sentido, el trabajo también público-privado, con los gremios que se han hecho del agro, con los gremios también de la madera, también han sido avances sustantivos en esta materia. Todo lo que usted dice, que claro, la Fiscalía de mayores capacidades, leyes distintas que penalizan los negocios, en fin, un estado de excepción constitucional que permite el apoyo de algunas de las ramas de las Fuerzas Armadas a la policía en el trabajo de orden público, esas cosas ayudan. Pero el otro día sentado aquí mismo estaba el senador Insulza, que tiene una vasta experiencia en estos temas, pues. Es, como dice un amigo mío, zorro correteado en esta materia de seguridad, fue ministro de Interior, o sea, no le vamos a enseñar. Decía, mire, podemos estar discutiendo y discutamos unos con otros si la ley es buena, si la ley es más arriba, pero mientras nosotros discutimos, decía, los subversivos están trabajando y están ganando. Los subversivos, me llamó la atención porque es un lenguaje como de otras épocas. Movimientos subversivos. Estos movimientos subversivos hay que dar la impresión, no sé cuál es su opinión y que habla mucho con los expertos. Usted fue hoy día a la Comisión de Seguridad en alguna de las cámaras, en la Cámara de Diputados. Sí, la Cámara de Diputados. ¿Cómo se atacan los sistemas de subversión, que es bastante más complejo, más profundo, más amplio, con más poder de fuego, más organizativo, que una mera mafia que se dedica a la venta de robo o madera o usurpaciones? Es más complejo, requiere algo distinto, ¿o no? Es más complejo. ¿Coincidente que hay movimientos subversivos? Mire, yo creo que hay crimen organizado que genera espacios territoriales, intenta generar espacios territoriales donde el Estado les sea difícil llegar. ¿Con qué objeto? Con el objeto de delinquir. Y al poder delinquir y al poder generar esos espacios, puede ir vendiendo cierta impunidad a quienes delinquen en esos sectores. Entonces, detrás de eso hay, a mi juicio, un negocio que muchas veces se pone un velo de que hay una idea política, pero más que la idea política, lo que hemos ido dando, o por lo menos viendo en la realidad de los hechos, es que hay negocios ilegales detrás de muchos de estos grupos que se dicen que defienden una causa y que en realidad lo que se está haciendo son negocios ilegales, digamos. Se ha hablado por estos días y está, no de moda, pero está sobre la mesa la discusión sobre la romantización de la violencia. Esto respecto del 18 de octubre o el estallido social, el famoso perro, en fin, ese tema. Pero eso no obedece a su región, sino que más bien en Santiago y otras grandes ciudades. Pero sí lo que muchos critican es la romantización que se hizo en este gobierno de lo que pasaba en la Araucanía. Y están los hechos a la vista. La visita de la entonces ministra del Interior de Temucucuy, que salió literalmente a los balazos. El presidente de la República que hablaba de Temucucuy como zona liberada. ¿Cuánto de eso afecta a la situación, no del crimen organizado, no creo que haya directa, pero a que haya sido difícil que el Estado actuara en su momento para paralizar, vuelvo al concepto, a tiempo esta subversión o estos grupos criminales? Mateo, yo creo que tú diste en el punto más importante, y lo que hablaba también, según lo que tú me señalabas, el senador Insulza, es que cuando el Estado tiene una misma visión respecto a el crimen organizado o los delitos o el fenómeno delictual que se está llevando a cabo o la violencia que se genera, es mucho más plausible que se pueda poner remedio a eso. Y yo creo que hoy día, entre el gobierno y también la oposición, yo lo he hablado con todos los parlamentarios de la región de la Araucanía, y la verdad es que la gran mayoría, yo diría todos, están de acuerdo en que el fortalecimiento de las distintas instituciones, tanto policiales como el Ejército, como el Ministerio Público, cuando mejoran sus capacidades, vamos hacia el camino correcto. Y que hay que separar muy bien el tema de que hay una deuda del Estado con el pueblo mapuche, que es legítima y que hoy día se está abordando por una comisión, además que es inédita, una comisión presidencial para la paz y el entendimiento, que tiene el apoyo de todos los partidos políticos. Y que hoy día, el día sábado, estuvo sesionando en un diálogo abierto en la comuna de Temuco, y vemos cómo esa materia, que tiene muchas
deuda, muchas heridas históricas, no se puede confundir con ¿Y hubo otra confusión? materia. Usted como forma parte de este gobierno, ¿es capaz de hacer la autocrítica que en algún momento estuvieron confundidos? Yo creo que hace años atrás, cuando parte, digamos, la violencia en la región de la Araucanía, no hubo tanta claridad. Y yo creo que hoy día esa claridad la comparte... Usted la transmite desde allá porque usted es un funcionario del gobierno, claro. es delegado presidencial, está en la zona. ¿Usted le transmite a las autoridades centrales de Santiago que otra cosa es en Santiago el tema? Pero yo diría que la gran mayoría, el presidente, la ministra del Interior, el subsecretario, todos tienen la misma convicción respecto a que el crimen organizado hay que enfrentarlo, que la seguridad es un habilitante justamente para que podamos hablar de los problemas profundos y las heridas profundas que tiene la región. Sin seguridad no hay libertad. Sin seguridad no hay libertad, pero también hay posibilidad de diálogo. Sí, lo que nosotros necesitamos reparar en la región de la Araucanía, en la relación del Estado con el pueblo mapuche, es algo muy profundo. Y esa profundidad se tiene que dar en un margen de respeto, de tolerancia, de entender al otro como un igual. Y cuando hay violencia, esa capacidad política que hay que tener se diluye. Y genera lo que ha generado desde el 96, 97, que empezaron los hechos de violencia, que por un lado no ha permitido, por un lado genera víctimas en la región moderna, de hoy, contemporánea, que están viviendo el tener miedo muchas veces a salir de su casa en sectores rurales, y por otro lado mantiene las víctimas del pasado y del pueblo mapuche que el Estado no repara una situación de deuda que tiene con el pueblo mapuche. Entonces estamos en el peor de los mundos. Pero creo yo que hoy día hemos avanzado en esa materia. Hoy día el Estado, a pesar de muchas veces la contingencia y las dudas acerca de la ley antiterrorista, que a propósito de eso hoy día ya ha avanzado bastante, eso va generando, cuando no hay acuerdos, cuando no hay entendimiento... A su sector le costaba hablar de terrorismo. Bueno, yo creo que hay que señalarlo de forma clara. Hay sectores que muchas veces y anteriormente no tuvieron... o no tuvimos le cuesta tanta claridad. Su propio sector está en un debate interno hoy día en estas materias. Vimos, y esto no le compete a usted porque usted es materia local, pero vimos las encuestas como cuando el presidente hizo una crítica y una autocrítica probablemente a lo que pasaba con el famoso perro matapaco y todo eso. Un sector de la base de su electorado, vimos la encuesta, dice, epa, eso puede ser castigado. Entonces, aquí la firme, al interior del Frente Amplio, al interior del gobierno, de las bases, las conversaciones que tienen internas ustedes, ¿hay comprensión total de que Temucuicui no es zona liberada, sino que allí se cometen delitos, que hay que entrar? ¿De que terrorismo, sí hay terrorismo en esa zona y que se requiere inteligencia y seguridad y eso no es volver a la dictadura? Bueno, Matías, yo creo que en esto el presidente ha sido muy claro y sus actos como presidente han sido muy claros. Cuando el presidente va a la Araucanía, yo había recién asumido delegado presidencial, él dice que la Araucanía, todos los temas, no solamente el tema de seguridad, sino también el tema de pobreza que hay en la región de la Araucanía, de rezago histórico, y el tema de la deuda, particularmente el Estado con el pueblo mapuche, no eran tareas de un gobierno, no eran tareas de un sector político, eran tareas de Estado. Y ahí ese acto hace un llamado a que tenemos que trabajar todos en conjunto porque son problemas muy profundos. Un gobierno en 4 años no va a arreglar un problema que lleva 30, como las aristas de violencia que existen en la región, o un problema que lleva varias décadas de años, como el tema. Entonces, hay una mirada ahí del presidente que no ha tenido doblez, digamos, ha sido una, y ha sido súper clara de enfrentar la inseguridad que se vive en la región. ¿Y cuáles han sido las tareas que ha desarrollado? Equipar a las policías como nunca antes, equiparlas en blindado, equiparlas en tecnología, las 5 Sur hoy día con cámaras de alta modernidad para justamente prevenir delitos, equipar a la Fiscalía, al Ministerio Público, con 13 personas más que les permitan hacer investigaciones. ¿Cuál era la principal situación que vivía la Fiscalía? Decía, hay un aprendizaje. Tenemos la capacidad, pero necesitamos personal. Hay un aprendizaje. Y hay un aprendizaje, y ese aprendizaje se ha mostrado de forma clara, diría yo. Si bien uno podría mirar para atrás y quizás cada quien tenía distintos pensamientos, pero el gobierno y el presidente ha sido muy claro en esa... José, a propósito de Temucuicui, ¿sigue siendo un territorio inexpugnable, inentrable para el Estado? ¿Sigue siendo un territorio autónomo?
Hoy día usted puede entrar a Temuco. Mire, lo que pasa en ese sector, digamos, es que la gente muchas veces dice, mire, ¿sabe qué? No sé, mire, se ha entrado 4 veces. Sí, hace 2 meses se entró a hacer justamente una diligencia por parte del tribunal, se notificó una persona, se han tomado detenido a 4 personas hace 4 meses atrás. Han habido varias entradas, han habido entradas y registro. Ese no ha ¿El sido censo ahora puede entrar ahí? Mire, el censo ya hay gente de ese sector que ha sido censada. Yo no le puedo decir cuántos son los números, pero le puedo dar un dato. Hoy día hay más personas de comunidades de la región censadas que lo que había el 2017 y el censo todavía no termina. El censo no es como era antes, que era en un día, hoy día son 3 meses. Y ya, son distintas estrategias de censo. Pero Temuco es muy simbólico que los chilenos dicen ¿por qué puedo ir a cualquier barrio, muchas ciudades, y por qué hay barrios, en Santiago también, hay barrios donde no se puede entrar? Pero hoy día, ¿sigue siendo así? Usted dice que hace poco tiempo hubo un vehículo que fue un vehículo... ¿Usted ha ido desde que es delegado presidencial? Yo no he ido porque a mí no se me ha invitado a la comunidad y obviamente eso es una comunidad. La gente también tiene que entender que eso es una comunidad donde los caminos que son interiores y son de servidumbre entre los comuneros. Y cuando hay orden judicial se entra de forma inmediata. ¿Pueden entrar hoy día? Sí, claro. Por la última vez que supimos, si obviamente, y salió quiero ser claro, hay que tomar los cuidados. Sí, pero eso fue hace años y fue en el gobierno anterior. Este gobierno, todas las diligencias que se han realizado en la comunidad de Temuco se han hecho sin ningún problema. Se toman las medidas, se hacen bien las cosas. Es un lugar que tiene complejidades y eso no lo podemos desconocer. Pero cuando se ha tenido que ir, Carabineros ha hecho la diligencia. De hecho, hay personas que han sido notificadas ahí, hay personas que han sido detenidas ahí, se han hecho registros ahí de diligencias, digamos, judiciales que se han llevado sin ningún tipo de problema. Héctor Yaitul, volvamos al origen. Es mañana, entonces, que se da a conocer la sentencia ya más definitiva. Se espera que se piden 25 años para él. ¿Qué pasa con la CAM? ¿Se desarticula? ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes cuando líderes de estos grupos, líderes tan potentes, tan históricos como Yaitul para la CAM, y la CAM tan importante para la zona, importante desde el punto de vista negativo, generando violencia, no desde el aporte? ¿Qué pasa con la CAM hoy día sin Yaitul? Mire, primero aquí se da un mensaje muy claro, no impunidad. Acá hay una persona que ha sido, por medio de un veredicto, condenada por ley de seguridad del Estado, en base a pruebas, en base a un trabajo serio, sustancioso por parte del Ministerio Público, con el aporte, ¿cierto?, de las policías, de prueba que ha generado un juicio con un debido proceso, en fin. Y eso es un mensaje muy claro, no impunidad. También se ha dado otros golpes a esa misma orgánica con otros detenidos. Uno, a finales del 2022, una detención muy importante porque fue en situación de flagrancia después de 2 hechos o vinculados a 2 hechos atentados incendiarios, y se pudo llevar detenido a otra persona que estaba vinculada a esta orgánica y se ha llevado hartas detenciones. Pero de ahí a decir que se ha desarticulado una orgánica es un paso mayor y habrá que ir viendo con el tiempo, porque esto también, cuando nosotros, y a propósito de lo que me preguntabas al principio, ¿qué medidas se toman cuando estamos a puertas de mañana una condena? Bueno, mire, tenemos la experiencia que cuando hay éxitos investigativos y de condena, como lo hemos tenido en los últimos años, más que en todos los anteriores, siempre hay algún grado de impacto. Y en ese sentido tenemos que ser muy cautelosos y estar muy alerta, porque cuando se van teniendo algunos éxitos y unas bajas pueden suceder delitos más graves o delitos que... Bueno, hay quienes relacionan la condena de Yaitul hace 2 semanas con el asesinato de los 3 carabineros en Cañete, pese a que son 2 regiones, pero en la macrozona sur. Sí. Algunos lo relacionan con eso. Hay que investigar más, pero usted lo habrá visto, ¿no? Sí, yo soy bastante más cauto y espero, digamos, lo que vaya avanzando el Ministerio Público, porque hay que ser muy cuidadoso, porque a veces un mal diagnóstico también genera una mala medida. Y lo que hay que tratar es de tomar y llevar a cabo buenas medidas. Pero lo que le quiero decir con esto es que nosotros estamos muy lejos de celebrar o decir que estamos muy bien. Mire, tenemos una complejidad mayor. Cuando tenemos menos delitos, pero quizás pueden ser más graves esos delitos, tenemos que estar más alerta
Y el Estado debe funcionar con todas sus instituciones de forma no solamente reactiva, sino también preventiva. Y en eso estamos trabajando, y ahí el aporte que hace el jefe de Defensa Nacional, que la verdad hoy día ya no es por 3 meses, sino que 1 año. El hecho que haya también el general de Carabineros de zona, que sabe mucho en materia investigativa, también el general de COP, Gendarmería, Policía de Investigaciones, todos hacen un trabajo que la verdad es muy, muy relevante, porque aquí la clave, cuando usted decía, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, una de las claves que nos ha mostrado la experiencia en otras partes del mundo habla de un Estado organizado donde las distintas instituciones funcionan de forma coordinada. Y por eso vuelvo al principio. Cuando el Estado no se pone de acuerdo, no trabaja en conjunto, no tiene una planificación común, es muy difícil que el crimen organizado no se fortalezca. Y eso es lo que tenemos que ir evitando cada día más. José Montalva, delegado presidencial de la Araucanía, mañana entonces a las 13 horas, además es vía telemática, no es presencial, y eso probablemente ayudará a que no se aglutine gente en un solo lugar. Que genera menos presión que lo físico. Digamos. Pero igual, a la 1, y creo que se transmite, y entiendo que es por judicial y es público, se puede escuchar la sentencia definitiva que habrá sobre Héctor Yaitul. José Montalva, delegado presidencial de la Araucanía, gracias por estar aquí esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa, alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tpy.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Esperemos. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y de inmediato revisamos nuestro portal de contenidos de Noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. ¿En qué comunas de la región metropolitana caerá esta agua-nieve? Hoy día he escuchado a unos niños que pasaban y decían, mañana va a nevar, mañana va a nevar. Era un súper panorama, sí, pero hace un frío enorme cuando hay nieve. Pero bueno, vea usted, igual es bonito, si el invierno tiene esas cosas, y aquí tampoco en la metropolitana, en las partes bajas, en las partes planas, la nieve sigue siendo un panorama muy de cuando en cuando, distinto en los lugares cordilleranos. Para los que nos ven lejos, y la nieve, por ejemplo, en los verales del sur, a quien le mandamos mucho saludo, la nieve es parte de su día a día. Aquí es panorama un poquitito todavía, pero no hay preocupación por las temperaturas. Bueno, ¿dónde va a caer agua lluvia? Agua lluvia, ni siquiera nieve, o sea, pero de agua-nieve. Vea usted pues dónde va a estar y está el informe del tiempo, todos los detalles. A propósito, veamos aquí, en este sector de la pantalla, nuestro informe del tiempo. Mire usted, vamos a partir por las mínimas hoy día, no por las máximas. Las mínimas mañana despejado, cuando es despejado temprano tipo 7 de la mañana, cuando uno sale de la casa, 7:10 que salgo yo, despejado con 1 grado, el frío de pelarse, pero bueno, ya no es la época que hay que salir a calentar el auto, ya eso es como de los 80. Despejado mañana, 1 grado de mínima, 1 grado de mínima, después 2 parcial. Las nubecitas ayudan aquí un poquitito, se fija que sube a 2, 3, 4 grados las mínimas. Esto es de martes a sábado. Y por arriba en el termómetro, máximas probables, mañana 16, luego 17, 15, 14, por ahí va a andar. Este es el panorama, despejado, unas poquitas nubes, el sábado vuelve a despejarse para Santiago, para Santiago. Hoy se cumplen 20 años del episodio final de la serie Friends. Hay tantos viudos y viudas de Friends, pero tantísimos. Yo no soy uno de ellos, pero parece que es genial porque el arrastre que tiene en el mundo sigue siendo un gran clásico. Un capítulo ese especial de 45 minutos en el que se cierra la historia del grupo de amigos que cuentan sus vivencias en Nueva York. Dentro de las numerosas series de televisión que existen, para muchos Friends es una de las icónicas, de las fundamentales, si se quiere. De hecho, este sitcom se convirtió en todo un fenómeno social en los 90 y principios del 2000, con un total de 10 temporadas. Desde su estreno en el 94, tuvo una repercusión tan fuerte que hasta hoy, a 2 décadas de su término, sigue siendo uno de los productos más vistos a través de las plataformas de streaming. ¿Qué me dice usted?
Con el tema central de Friends, despedimos Vía Pública de hoy. Que tengan muy buenas noches, abríguese y gracias por venir. Chao.